Bien, entonces iniciamos la grabación y continuamos con ejemplos de análisis por mallas. Entonces ya digamos que los ejemplos que vamos a hacer hoy pues son un poquito más complejos que los que hicimos en la clase pasada y pues van a involucrar fuentes controladas. Son ejemplos como los que habíamos hecho en el caso de análisis por nodos, pero pues para que veamos cómo hacerlos por el método de mallas. Entonces decíamos que, de acuerdo a nuestra receta, el primer paso pues, es identificar las mallas. Entonces aquí vemos que tenemos una, dos, tres y cuatro mallas. Entonces le ponemos sus nombres. Y luego tenemos que identificar o determinar, entonces finalmente cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo. Entonces, en principio, pues mis incógnitas serían IM1, IM2, IM3 y IM4, porque tengo pues 4 mallas. Pero pues habíamos visto que si tengo fuentes de corriente en la periferia, fuentes independientes de corriente en la periferia, pues eso me va a eliminar incógnitas, ¿no? Y en este caso, en la malla 3, pues yo tengo una fuente de corriente independiente que está en la periferia, ¿de acuerdo? Eso implica que la corriente en la malla 3, pues es conocida. O sea que la corriente en la malla 3 vale I0. Y recuerden pues que uno tiene que tener cuidado con el signo, ¿no? Pues obviamente tengo que fijarme que la corriente de la fuente esté en el mismo sentido de la corriente de malla que yo definí y sería positiva, y si está en sentido contrario, pues sería obviamente negativa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues ahí ya tendría esa incógnita resuelta. Sigo mirando si en la periferia tengo más fuentes de corriente y no hay más fuentes de corriente. Lo que quiere decir que pues todo lo demás serán incógnitas, ¿de acuerdo? O sea que tengo que armar un sistema de 3×3, ¿no? O sea que tengo que encontrar 3 ecuaciones. En el siguiente paso, entonces, yo tengo que ver si tengo fuentes independientes que estén al interior del circuito. O sea que estén compartiendo 2 mallas. Entonces, eso me va a dar las restricciones y pues yo me doy cuenta que la fuente IS, que está acá, es compartida por la malla 4 y por la malla 2. Entonces quiere decir que la corriente de rama en la fuente, que es IS, porque IS será su corriente de rama, dado que es una fuente de corriente independiente, entonces vale IS, obviamente la corriente de rama, en términos de la sumatoria de las corrientes de malla que pasan por ahí, pues sería IM4, que va en el mismo sentido de IS, menos IM2, que va en sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tengo una primera ecuación, pues me faltan 2 para tener el sistema de 3×3. Sigo mirando y veo que no hay más fuentes de corriente independientes al interior, de manera que ahora miro si tengo fuentes independientes, fuentes controladas o dependientes de corriente, y tampoco las tengo. Hay una fuente controlada, pero es de voltaje, ¿no? Esta es fuente de voltaje, entonces pues esa no cuenta ahí en nuestra receta.
De manera que este paso pues no aplica porque pues no hay. Bien. Entonces ya no tengo más restricciones, ¿no? Ahí ya acabé con las restricciones. Y como siempre decimos para todo lo demás, entonces estará KBL en este caso. Entonces decíamos que vamos a hacer KBL inicialmente en las supermallas donde yo tenía una fuente de corriente compartida, en este caso IS, que está compartida entre la malla 4 y la malla 2. Entonces hacemos una supermalla que sea la unión de esas dos. Entonces hacemos la unión de estas dos mallas, la 4 y la 2. Tengo una supermalla 1 y vamos a hacer KBL entonces para la supermalla 1. Entonces, voy a arrancar por acá, por la fuente, hacer el recorrido. Entonces ahí tendría más B1. Luego bajo por acá y me encuentro con menos B0. Sigo por acá y me encuentro con menos K por Bx, que es una fuente controlada. Y pues obviamente Bx no se conoce, habrá que calcularlo más adelante. Y finalmente cierro el camino por acá, entonces paso por R2, entonces sería más R2 que multiplica a IM4. Como IM4 está definida en el mismo sentido en que yo estoy dando mi recorrido, entonces va positivo, ¿no? Si IM4 estuviera definido girando en sentido contrario, pues digamos que cuando yo voy recorriendo, pues me la encontraría, digamos, de frente, entonces iría negativa. Entonces, de todos modos, nosotros tenemos todavía ahí una variable controladora, que es Bx, que no conocemos, ¿no? Entonces, esa variable controladora hay que calcularla en el sitio donde esté definido. Ya me doy cuenta que en el circuito está definido en este punto. Entonces, yo tengo que calcular Bx ahí en términos de las corrientes de malla, porque esas son mis incógnitas, ¿no? Entonces, como eso es un voltaje en una resistencia, pues Bx se puede calcular como R1 por ley de Ohm por una corriente en este sentido que estaría en convención pasiva, ¿no? Y esa corriente de rama que está en convención pasiva con respecto a mis corrientes de malla, que son las incógnitas, pues es igual a menos IM1. De manera que este término ya lo podría reemplazar acá Bx por menos R1 por IM1. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo la segunda ecuación. Y por último, como no tengo más fuentes de corriente al interior, pues no hay más supermallas que hacer. Entonces terminamos con este paso. Y por último, hacemos KBL entonces en mallas. ¿En cuál malla? Pues obviamente no va a ser en la malla 3 porque no se puede hacer, dado que hay una fuente de corriente y además digamos, esa parte del circuito ya la tuve en cuenta para escribir la ecuación 1. Entonces digamos que no necesito producir información a partir de ahí. La malla 2 y la malla 4 ya las utilicé en la supermalla, o sea que en últimas me quedaría la malla 1 para hacer entonces el KBL, ¿no? Entonces lo voy a recorrer
en este sentido, para hacer esa malla, entonces yo diría que le quede voltaje en B3, sería menos B3 porque entra por el negativo. Luego bajo aquí por la resistencia, entonces se tendría más R1 que multiplica entonces a menos IM1, porque yo voy bajando, pero IM1 va subiendo, entonces pues va negativa. Algunos, dado que tienen ahí un BX, dicen, pues yo sumo BX, ¿no? Entonces sí, pues se puede sumar BX, es válido, pero como eso es una incógnita, pues de todos modos en algún momento habrá que reemplazarlo por esto. Ya lo habíamos calculado, ya sabíamos que valía R1 por menos IM1. Entonces da igual, pero yo prefiero olvidarme que ahí estaba esa variable controladora. Yo la uso donde se necesita, que es en la fuente de voltaje controlada. Pero aquí no, aquí directamente pues escribo la ecuación que me da la ley de Ohm con las corrientes de malla. Si no, pues es un paso extra que hay que hacer, escribir Bx y luego reemplazarlo. Entonces, pues en últimas da igual. Luego subo por acá y ahí me encuentro entonces con menos K por Bx, pero pues Bx ya lo calculamos. Ya sabemos que Bx vale menos R1 por IM1. Y ahí pues en esa malla tenía 3 elementos, pues ahí ya terminé, porque pues ahí ya llego al punto de origen. Entonces ahí ya tengo las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas. Ahora pues como siempre, solo queda por armar el sistema de ecuaciones. Un sistema matricial que podamos poner en MATLAB o en el software que quieran, obviamente. O sea que esto será la matriz A que multiplica al vector X de incógnitas igual al vector B, y cuando tenga la inversa de A, pues ya podrán encontrar entonces la solución. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? Entonces, la primera ecuación, bueno, nuestras incógnitas, entonces dijimos que iban a ser IM1, IM2 e IM3. Entonces, la primera ecuación nos queda, coeficiente de IM1 es 0, que no está. El de IM2 es menos 1 y el de IM3, perdón, IM3 es conocida, es IM4, la que es incógnita. Aquí era IM4. Entonces decía que el coeficiente de IM4 vale 1. Como es una restricción, siempre hemos dicho eso queda con unos, positivos o negativos, lo que sea, en función de cómo están definidas las corrientes de malla. Y pues siempre queda igualado entonces a lo que valga la fuente, que es IS. Bueno, entonces esa fue la primera ecuación. La segunda ecuación, pues tenemos coeficientes de IM1. Entonces vamos a tener R1 por IM1 por K. Y como es negativo, entonces ahí nos queda positivo, menos por menos queda positivo, y nos quedaría K por R1. Que era este término de acá. Coeficiente de IM2 no está, entonces vale 0. Coeficiente de IM4 vale R2. Y eso nos queda igualado entonces a B0 menos B1, que pasan del otro lado con el signo cambiado. Y esa fue la segunda ecuación. Y la tercera, entonces en la tercera ecuación tendría coeficiente de IM1
Ahí tengo entonces K por R1 menos R1. El de IM2 sería 0 y el de IM4 también es 0 igual a B3. O sea que fíjense que en últimas, si uno escribiera de entrada la ecuación 3, pues eso ya no es incógnita, porque queda una ecuación una incógnita, se puede despejar, y entonces lo puedo reducir a un sistema de 2 por 2, si quieren, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tengo el sistema, ya lo puedo resolver, y pues ya tengo todas mis corrientes de malla. Pero fíjense que es muy sencillo, ¿no? A pesar de que el circuito se ve bastante complejo, igual que cuando hicimos nodos que parecían muy complejos, pero pues finalmente no lo es tanto, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Cuál fue Sí. la razón por la que no usamos la malla 3 para el KBL? Hay dos razones. Una es que yo necesito tres ecuaciones, ¿no? Y digamos que ya, pues esa información, digamos, de esa malla ya la usé. Y es que me genera esta restricción, ¿no? Entonces, por un lado ya tengo información que me está dando esa parte del circuito. Mientras que para la malla 1, y yo esa información no la he tenido en cuenta. Y en el sistema de ecuaciones, pues deberían aparecer, pues digamos, todos los elementos que aporten al sistema de ecuaciones. Y pues ahí en este caso, IM1 o esa malla todavía no había aportado nada, no había aportado información, ¿no? Es más, pues uno ve ahí que, por ejemplo, R1 no aparece en las ecuaciones, en la ecuación de arriba, ¿no? Entonces, pues digamos que falta aportar esa información. Pero es un poco similar a lo que pasaba con las fuentes flotantes de voltaje, ¿no? Y es que cuando la fuente flotante está en el circuito y yo quiero hacer un KCL, la corriente en este nodo no se conoce y cuando va a hacer KCL en este nodo, esa corriente es menos ni idea, ¿no? Entonces entra ni idea, sale menos ni idea al otro no, pero pues finalmente no puedo escribir un KCL, ¿no? Y entonces decíamos, me tocaría inventarme como una variable auxiliar que podemos llamar I alfa, y entonces en una ecuación, aquí digo, aquí está saliendo I alfa, y aquí están entrando I alfa, y entonces ya puedo hacer el KCL de esos dos nodos, ¿no? Pero como I alfa no es un voltaje de nodo, yo no lo puedo meter en el sistema de ecuaciones, entonces yo lo despejo de un lado y lo reemplazo en el otro, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Cuando yo tengo fuentes de corriente, yo no puedo hacer KVL. Porque, por ejemplo, en la malla 3, pues es muy fácil, solo hay dos elementos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues es, por ejemplo, esta caída de voltaje que vale B0, me vengo por acá y bajo por acá y le sumo esta caída de voltaje que vale ni idea y termino. Entonces, ¿qué ecuación escribe? Usted escribe B0 más ni idea igual a 0. Entonces, pues no hizo nada. ¿Sí? Pues sí, como están en paralelo, él está diciendo que el voltaje en la fuente de corriente es igual a B0, ¿cierto? Pero, pues realmente a menos B0, ¿no? Pero pues eso no le da no le da una ecuación que aporte algo al sistema de ecuaciones. Entonces, pues finalmente, pues no sirve como ecuación, ¿no? Porque es una ecuación que finalmente no se puede escribir, ¿no? Pues no la puede completar. Porque aquí no le quedó nada en términos de la corriente de malla, ¿sí? Ahí IM3, por ejemplo, no interviene. Entonces, no le estoy sumando una ecuación con incógnitas de mi sistema al sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, pues, digamos que no aporta nada, ¿no? Es lo mismo que pasa con IS, ¿no? En IS, ¿qué ocurre?
yo hice la supermalla porque estaba ahí la fuente de corriente, ¿cierto? Pero uno podría decir, pues más bien hagamos este KVL y luego hagamos este KVL. Entonces ahí tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que la que de voltaje acá nuevamente no se conoce. Entonces, en una malla suman ni idea, en otra suman menos ni idea, ¿no? Despejan una y reemplazan en la otra. Y cuando hagan esa operación de hacer el KVL en cada una de las dos, despejen de un lado y reemplacen en el otro, fusionando esas dos ecuaciones les va a resultar la de la supermalla. Entonces es lo mismo finalmente, ¿sí? Solo que tendrían que poner una variable auxiliar de voltaje ahí en ni idea para poderlas sumar y restar en una ecuación y en otra, y luego despejarla, ¿sí? Entonces por eso es que no hace la supermalla, sale de forma directa, sin tener que poner la variable auxiliar, calcular una malla, calcular la otra, despejar de un lado, reemplazar en el otro y agrupar términos, ¿no? Sale todo en un solo paso, ¿no? Entonces un poco la misma razón por la cual pues en IM3 tampoco hicimos KVL, ¿no? Y tampoco hicimos KVL en IM4 ni en IM2, es porque hay fuentes de corriente y la corriente pues es lo que diga la fuente independientemente de lo que sea el voltaje. Entonces, como es independiente el voltaje, pues uno no puede saber de antemano entonces cuánto sería, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no se usa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ese fue el mismo ejemplo que habíamos hecho por nodos y ahora vamos a hacer otro ejemplo que fue el mismo que hicimos también por nodos en la clase pasada, pero pues entonces también lo vamos a hacer por mallas. Entonces, nuevamente, vamos a identificar nuestras mallas, pues vemos ahí que hay 4 mallas. Entonces defino esas 4 corrientes de mallas, o sea que en principio tengo 4 incógnitas. ¿Listo? Entonces, en el primer paso nos dice, bueno, identificar las mallas, ya lo hicimos, y vamos a determinar cuántas incógnitas tendríamos. Entonces, para eso miramos si hay fuentes independientes de corriente en la periferia, y no me encontré ninguna fuente de corriente independiente. Hay una fuente de corriente, ¿cierto? Esta, pero esa es una fuente controlada. Entonces, eso no me va a eliminar nada. Me va a crear una restricción, pero no me elimina incógnitas. O sea que, pues, definitivamente lo que tengo es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que tendré que escribir 4 ecuaciones. Bueno. Entonces, digamos que en el paso 3 ya vimos que no hay fuentes de corriente en la periferia, entonces eso no aplica. Luego miramos las fuentes de corriente independientes internas, que nos va a crear restricciones. Y me doy cuenta que en I1, entre la malla 1 y 2, tengo una fuente de corriente interna. Entonces, eso me crea una primera restricción, que sería decir que I1 va a ser igual a IM2, que va subiendo y por tanto pues va en el mismo sentido de I1, mientras que IM1 va en sentido contrario, entonces va negativa. Y fíjense que entre más restricciones de esas uno tenga, pues es mucho mejor, es más fácil porque pues son ecuaciones muy sencillas como esta. No hay que hacer KVLs y cosas de esas, sino que pues sale directo, ¿no? Entonces pues sería lo ideal, pero bueno, en este caso solo tenemos una fuente de corriente al interior. Listo, entonces ya terminamos ese paso. Luego miramos las fuentes de corriente dependientes.
primero las que están en la periferia. Realmente el orden puede ser en la periferia o interna, no importa, porque como eso ya no nos va a eliminar incógnitas, pues ya no nos importa cuál hacemos primero, ¿no? En las independientes sí es bueno hacer primero las de la periferia porque sabemos que eso nos va a eliminar incógnitas y que va a necesitar menos ecuaciones. Aquí ya no, porque ya el número de ecuaciones ya dijimos que definitivamente era de 4 por 4, entonces pues ya no importaría el orden, pero bueno, yo prefiero siempre hacer las de la periferia que son más sencillas y luego lo vamos complicando. Entonces, tengo una fuente de corriente en la periferia, ¿cierto? Acá. Entonces, eso me crea otra restricción. Me va a decir que la fuente de corriente va a ser igual a la corriente de malla con el signo pues, correspondiente, ¿no? Como yo escribí M4 girando en el mismo sentido de la flecha de la fuente controlada, pues entonces serán con el mismo signo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente dice que vale, entonces voy a cambiarle el colorcito, que vale B por BY, ¿no? Eso es una corriente. Aunque BY es un voltaje, pues obviamente B tendrá unidades de Siemens para que al multiplicarlo por voltios dé en amperios, porque la flecha nos dice que es fuente de corriente. Es una fuente de corriente controlada por un voltaje, que está definido en alguna parte del circuito, ya veremos. Entonces, eso tiene que ser igual a mis incógnitas, en este caso, y M4. Como está en la periferia, ya sabemos que solo pasa una corriente de malla, entonces solo queda es tener cuidado con el signo. Como están ambas en el mismo sentido, pues va positiva. Pero sabemos que BY es una variable controladora que no es conocida, hay que calcularla. Entonces yo miro dónde está definida en el circuito, me doy cuenta que BY está definida en este punto, entonces voy a calcular BY por ley de Ohm, porque es una resistencia en términos de la corriente de malla o las corrientes de malla. Si estuviera al interior, pues habría varias. Si está en la periferia, pues solamente habrá una. Entonces, fíjense que BY tiene positivo abajo, negativo arriba, o sea que necesito una corriente que venga en este sentido para que multiplicarla por R0 me dé BY. Pero esta corriente con respecto a IM1 es la misma, ¿no? IM1 es lo mismo que esa corriente que estaría subiendo ahí, pasando de más a menos. O sea que aquí multiplico por IM1. De manera que ahí ya la ecuación me quedaría B que multiplica a BY, que es R0 por IM1. Entonces 0 quedó como una D. Listo. Y el IM4, entonces lo paso a restar, porque tiene que estar del otro lado de la ecuación, y me queda igualado a 0. Entonces ya llevo una y dos ecuaciones, me faltan otras dos. Sigo mirando a ver si tengo más fuentes de corriente dependientes. Entonces en la periferia ya no había más. Entonces esto ya lo terminé. Internas, al interior del circuito no tengo ninguna fuente de corriente controlada. Entonces listo, ahí ya acabamos el paso 2. Terminamos con las restricciones. Y entonces ahí sí ya para todo lo demás estará KBL. Entonces lo de siempre, vamos a hacer KBL, primero para las supermallas y luego para las mallas, si todavía nos faltan ecuaciones, ¿no? Entonces, como tengo una fuente de corriente independiente al interior, que fue la que me dio origen a la ecuación 1, pues esa obviamente me va a dar origen a hacer un KBL en una supermalla, ¿no? ¿Cuál supermalla? Pues la unión de la malla 1 y la malla 2, que son las que comparten ahí uno. O sea que yo voy a hacer esta supermalla, ¿no? Llamémosla supermalla 1. Entonces es la 1.
y hacemos el KBL. Entonces, voy a arrancar por este punto, en este sentido. Entonces me encuentro con R3. Entonces, por ley de Ohm, yo diría que eso es R3 por una corriente que vaya en este sentido, ¿no? Para que represente efectivamente una caída, ¿no? Entonces sería R3 por una corriente que vaya de esa manera en que yo la recorro, que sería entonces IM2, porque IM2 va en el mismo sentido, menos IM3 que va en sentido contrario. Fíjense que hay una variable de corriente IX, pero yo no la utilicé porque no me interesa. A mí lo que me interesa son las corrientes de malla. Entonces yo le doy prioridad a las corrientes de malla, ¿no? IX es simplemente una variable controladora que se usa en alguna otra parte, no me importa, eso ya veré. Si la necesito usar en algún momento, pues la uso, y si no, pues de pronto no sea necesario, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo, cuando hicimos por nodos este mismo ejercicio, nos dimos cuenta que BY, arriba, la fuente controlada de arriba, no influía en el circuito porque estaba en paralelo con la fuente B1. Entonces, en ese caso no intervenía. Entonces, por el momento no me preocupo de IX. Lo que me interesa es que la caída de voltaje ahí vale R3 por IM2 menos IM3. Luego bajo por acá, me encuentro con R2. Y como está en la periferia, solo pasará una corriente de malla, que es IM2, y como va en el mismo sentido en que yo estoy dando la vuelta, pues va positiva. Luego me encuentro con la fuente de voltaje que vale más V0 porque entré por el positivo. Sigo por acá, llego a la resistencia R0, entonces ahí la caída será R0. Nuevamente está en la periferia, ¿no? Entonces, pues, sí, solo pasa una corriente de malla que es IM1 y va en el mismo sentido en que yo estoy dando mi recorrido, entonces, pues, será positivo. Entonces, R0 por IM1. Y nuevamente, me olvido un poco de que ahí está marcado más BY, ¿no? Porque finalmente, aquí lo que me interesa es encontrar esa caída en términos de la ley de Ohm con la resistencia y la corriente de malla. Entonces, pues no me complico la vida escribiendo BX, perdón, BY, que después en algún momento tendré que reemplazar. Entonces, pues lo hago de una vez y me olvido un poco de que eso está. Además de que de pronto ahí por tener esas variables uno se pueda confundir con los signos, pues no vale la pena usarlo, ¿no? Entonces, sigo derecho y llego a la fuente controlada. Y esa fuente controlada, que ya es lo que me permite terminar la supermalla, entro por el negativo, entonces sería menos K por IX igual a 0. Y ahora sí, como tengo en este término una fuente controlada, ahí sí me preocupo de quién sea IX, ¿no? Antes no me interesaba, pues porque hasta de pronto ni la necesitaba, ¿no? Cuando yo pasé por esta resistencia, yo me olvidé de que estaba esa IX ahí definida, ¿no? Entonces, pues no me interesaba. Pero ahora sí la necesito. Entonces, ahora sí voy a calcular IX en el sitio donde está definida, ¿no? Entonces, para calcular esa corriente, como es una corriente, pues es fácil de calcular porque va a ser simplemente en términos de, como es una corriente, pues será entonces simplemente, y es una corriente de rama, o sea que será la sumatoria de las corrientes de malla que pasen por esa rama, definidas en el sentido en que está IX. Entonces, con la flecha yendo en este sentido. O sea que las que vayan en ese sentido van positivas, o sea, IM3. Entonces, eso será IM3 menos IM2, ¿no? Ese es el valor de IX. Fíjense que cuando yo escribí el KBL en la supermalla, en el mismo punto, cuando yo pasé por R3,
pues yo dije, eso es R3, esa caída por IM2 menos IM3, porque le iba recorriendo hacia la derecha, entonces pues eso es lo que me indica, ¿no? Independientemente de que estuviera IX, ¿no? Resulta que IX en últimas vuelve a aparecer como en la misma ecuación, ¿no? Porque lo que está en el paréntesis IM2 menos IM3 en últimas es menos IX, ¿no? Pero no importa, ¿no? Yo aquí utilicé esa expresión sin importarme si eso era IX o no. Yo dije, yo me olvido de que ya hay un IX porque yo lo que quiero calcular es R3 en términos de las corrientes de malla. Si X lo necesito después, pues bien, si no, pues simplemente nunca lo utilizo. En este caso, pues vimos que sí lo voy a necesitar y que entonces ahí tengo que cambiar eso por K que multiplica a IM3 menos IM2, que es el valor de X, ¿no? Listo. Entonces, una vez que yo haga eso, pues ya no tengo más variables controladoras en esa ecuación. Ya digamos que estaría lista la ecuación para pasarla a las matrices. Entonces, ya terminé con la supermalla de la fuente de la fuente independiente que estaba al interior. No hay más. Entonces, acabé con las supermallas y para todo lo demás me queda hacer KBL en mallas. Llevo 3 ecuaciones, me faltaba una, ¿no? Entonces, obviamente que como era un sistema de 4x4, pues todavía falta una cuarta ecuación. Y esa cuarta ecuación entonces tendrá que salir de hacer KBL en alguna de las mallas, ¿no? No vamos a hacer KBL donde haya fuentes de corriente ni en la periferia ni en el interior, ¿no? Porque la malla 4 tiene una fuente de corriente en la periferia, ¿cierto? Entonces, esa pues obviamente no la vamos a utilizar, ¿no? No la vamos a hacer porque ya sabemos que esta caída de voltaje es desconocida, entonces ahí no la hacemos. Y además, eso ya nos dio aquí una información, ¿no? Entonces, pues digamos que de alguna manera ya lo utilicé. Entonces, esa digamos que no es una malla candidata a hacer, ¿no? La malla 1 y la malla 2 tampoco, porque son las que dieron origen a la supermalla, ¿no? Dado que la caída de voltaje en la fuente de corriente no se conoce. Otra vez aquí un voltaje que vale ni idea. Entonces, pues, no puedo hacer ni la malla 1 ni la malla 2. O sea que la última que nos queda por hacer sería KBL en la malla 3. Entonces, si lo recorro en este sentido, entraría por menos B1, bajo por acá, vengo por acá, ahí me encuentro con R3 y ahora necesito una corriente que vaya en una corriente de rama que vaya en este sentido para que efectivamente en ese sentido represente una caída, ¿no? Contrario cuando hice la supermalla. Cuando hice la supermalla yo iba dando el paseo en sentido contrario, ¿no? Siempre es en el sentido en que yo lo voy recorriendo. Entonces ahora necesito una corriente que vaya para el otro lado. Y esa corriente que va para el otro lado, en términos de las corrientes de rama, de malla, perdón, pues sería la que va en el mismo sentido es IM3 y la otra, IM2, va en sentido contrario. IM2. Y eso igualado a 0. Y ahí ya tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Listo? Entonces ahí ya digamos que terminé. Solo faltaría ponerlo en las matrices y listo. Bien, entonces, pues un poco recordar que como yo definí todas las corrientes de malla siempre en el mismo sentido, siempre giran en el mismo sentido, en este caso en sentido horario. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre que yo vaya a calcular una corriente de rama a partir de las corrientes de malla, cuando calcule las que están al interior, siempre va a ser una menos la otra, ¿no?
Entonces, cada vez que yo tenga ahí un par de corrientes de malla en esos paréntesis, siempre es uno menos otro, ¿no? Yo decía que eso pues en general puede ser una buena técnica en el sentido de que pues a uno le va a recordar que si no le sale un negativo en uno de esos valores, ahí, algo está mal, ¿no? Entonces eso, digamos, puede ser una ayuda a definirlas así. Sin embargo, pues alguien podría decir, por ejemplo, como tengo una fuente de corriente, a ver, marquémosla acá, en I1 tengo una fuente de corriente que sube, alguien podría decir, ah, pues a mí me gustaría que mi corriente sea así y que esta corriente también sea así, de manera que I1 sería la suma de esas dos y no aparecen signos negativos, ¿no? Es otra posibilidad, también algunos prefieren hacer eso, para que no les salga un signo negativo, ¿no? Pero pues en general digamos que resulta más práctico si uno siempre las pinta en el mismo sentido por lo que acabo de decir, ¿no? Es como un mecanismo de autocontrol porque permite pues darse cuenta que va a haber un error. Si ambos salen positivos o si ambos salen negativos, pues es que algo está mal, ¿no? No quiere decir que si le sale un positivo o un negativo está bien, ¿no? Porque pues ya sabemos que esto tiene una forma y esto tiene otra forma, porque una corriente es el negativo de la otra porque la recorrí en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces pues todo depende también de eso. Pero siempre va a ser uno menos el otro, por lo menos ya es un primer método de control, ¿de acuerdo? Bien. Había por aquí una pregunta que decía repetir eso último, ¿a qué se refería? Porque como hasta ahora veo la pregunta, ya he dicho que de pronto muchas cosas, mientras tanto. ¿Sí? Luis Esteban, ¿ya no? Ok, listo. Bueno, entonces fíjense que el signo depende de cómo lo recorro, ¿no? Porque yo lo puedo recorrer en un sentido o en el otro, ¿no? Por más de que yo haya definido mis corrientes de malla girando ahí en sentido horario, cuando yo lo vaya a recorrer, yo puedo decir, no, es que a mí me gusta más recorrerlo, digamos, esta malla, me gustaría más bien recorrerla en este sentido, ¿no? Entonces, si uno hace eso, perdón que aquí se me borró IM3, entonces si la recorro al revés, fíjense que esa ecuación de la malla 3, recorriéndola al revés, me quedaría, voy a arrancar por acá, entonces entro por el positivo de B1, entonces me queda B1 más R3 que multiplica, entonces como ahora vengo por acá, llego a R3, sería R3 por una corriente de rama que vaya en este sentido, porque en ese sentido es que yo estoy recorriendo y ahí entonces tendría una caída, ¿no? Entonces voy a sumar una caída y por convención pasiva necesito que la corriente vaya en ese sentido y esa corriente en ese sentido con respecto a las corrientes de malla serían la que va en el mismo sentido que yo voy dando la vuelta, que es IM2 menos IM3 que va en sentido contrario. Perdón, faltó la M. IM3, mejor dicho, borro todo. Entonces, IM3 igual a 0. Yo también lo puedo hacer de esa manera. Independientemente de cómo yo defina las corrientes de malla, yo puedo hacer el recorrido como yo quiera. Y no importa, ya sabemos que eso da la misma ecuación, porque estas dos ecuaciones son la misma, ¿no? La de arriba está multiplicada por -1 con respecto a la de abajo, pero es la misma, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto cuando vimos la ley de voltajes de Kirchhoff. Yo lo puedo hacer el recorrido en cualquier sentido, igual eso tiene que sumar 0, ¿no? Bien, entonces pues ahí ya tendría el sistema de ecuaciones. Ya, como decíamos, simplemente lo pasan a las matrices. Bueno, voy a borrarla porque sobra, ¿no? Y si uno la dejara y la tratara de poner en el sistema de ecuaciones, pues digamos que daría un error porque no pueden
invertir la matriz. Entonces, ahora tengo un sistema de 4.